Buenos días, muchachos. Hoy les voy a explicar un nuevo tema de geometría. La nota va a aplicar para geometría y para física de este cuarto periodo. Es el último, muchachos, ojo, ¿vale? Vamos a hacer triángulos. Vamos a ver lo que son triángulos. Yo les voy a explicar ahorita 4 propiedades de los triángulos y con esto vamos a hacer varios ejercicios. ¿Listo? Propiedades de los triángulos. Primero, la primera propiedad de los triángulos quiere decir que sus 3 ángulos interiores, cuando yo sume los 3 ángulos, siempre me va a dar 180 grados. Esa es la primera propiedad. Si este mide 40 y este mide 50, entonces yo puedo encontrar la medida del tercer ángulo. ¿Listo? La suma de los 3 igual a 180 grados. Segunda propiedad. Dice que los 3 ángulos exteriores suman 360 grados. Recuerden que los ángulos exteriores son cuando yo prolongo un lado del triángulo, prolongo un lado, y es la unión entre un lado y esa prolongación. ¿Listo? Cuando yo sumo estos 3 ángulos, el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3, siempre me va a dar 360 grados. La tercera propiedad que dice, que es muy importante y la vamos a usar bastante, dice que un ángulo externo, en este caso yo lo llamo beta, es igual a la suma de los 2 ángulos internos que no sean adyacentes. Entonces, él va a tener un ángulo que sí es adyacente, que comparte este vértice y que tienen un lado en común, el ángulo 2. Entonces, beta, que es el ángulo exterior, va a ser igual a la suma de los 2 ángulos que no están junto a él. Es decir, los que no comparten ni vértice ni lado con él. Entonces, sumo estos dos y me va a dar la medida de este ángulo exterior. Por ejemplo, si yo llego y prolongo este de aquí, este lado de aquí, ahí me quedó muy feito. Este ángulo, coloquémosle teta. Entonces, teta, ¿a quién va a ser igual? El ángulo teta va a ser igual a la suma de los 2 ángulos internos que no son adyacentes. ¿Quién es adyacente a teta? 3 comparten vértice y un lado común. Los que no son adyacentes sería el ángulo 1 más el ángulo 2. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Ahora la cuarta propiedad dice que cuando hay lados que tienen la misma longitud, entonces, ¿cómo se representan dos lados que tienen la misma longitud? Con estas rayitas. A veces aparecen 2 rayitas, a veces aparecen 3 rayitas. Entonces, cuando tienen el mismo número de rayitas, quiere decir que estos dos lados son iguales. Cuando tiene 2 lados iguales, el ángulo opuesto, es decir, este ángulo de aquí, el ángulo N, y este ángulo que es opuesto al de aquí, es decir, este ángulo M, también van a ser iguales. Entonces el ángulo M también va a ser igual al ángulo N, van a tener la misma medida. Entonces, cuando tienen 2 lados, sus opuestos, esos ángulos opuestos, también son iguales. ¿Listo? Listo, muchachos. Las otras 2 propiedades son en relación con la longitud de los lados del triángulo. La quinta propiedad, o la primera de estas, dice que la longitud de uno de sus lados debe ser menor que la suma de los otros 2 y también debe cumplir que un lado debe ser mayor que la resta de estos 2. ¿Qué significa, muchachos? Entonces yo dibujé mi triángulo, tiene 3 vértices, A, B y C. Casi siempre nosotros nombramos con la misma letra del vértice, pero en minúscula, el que está opuesto, el que está enfrente. Entonces, este es el lado A, este es el lado de A desde aquí, ¿sí? ¿Cuánto mide? 16 centímetros, ¿listo? Entonces, este que está opuesto es el lado B, es este de aquí, el lado B, mide 18 centímetros. Y el que está opuesto al vértice C, es decir, desde aquí hasta aquí, C minúscula, entonces es lo que mide de aquí a aquí, 17 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que uno de estos lados, A, 16 centímetros, me estoy refiriendo a lo que miden en longitud. Este lado debe ser menor que la suma de los otros 2. Entonces, 18 centímetros más 17 centímetros. Entonces, miren que por obvias razones nos va a dar. Entonces, se va a dar 35, ¿no? Entonces, miren que como 16 es menor que 35, decimos que cumple la propiedad, entonces que sí es un triángulo. Nos tiene que dar que A sea mayor que B menos C, es decir, que 16 sea mayor que la resta de ellos dos. Entonces, ¿cuánto mide B? Dijimos que 18 menos 17, entonces 16 debe ser mayor que 1. Entonces, por eso cumple la propiedad, decimos que sí es un triángulo. La otra propiedad, ¿qué quiere decir? Que cuando tenemos un ángulo mayor, miren que este es el ángulo mayor entre estos 3, es el ángulo obtuso, miren que es mayor de 90 grados.
el lado que está opuesto a él va a ser el lado mayor, es decir, que este va a tener el de mayor longitud. No sé cuánto mide, pero al estar opuesto al ángulo mayor de los tres, este va a ser el lado mayor de estos tres, ¿sí? Entonces ocurre lo mismo con el ángulo menor. Este es el menor de los tres, este es el menor. Como es el ángulo menor, el lado que está opuesto, es decir, este que está con la letra n minúscula, va a ser el lado menor. A eso se refiere con esta propiedad. ¿Listo? Les voy a explicar este primer ejemplo. Dice hallar el valor de x. Queremos encontrar cuántos grados mide este ángulo de aquí. ¿Listo? Entonces tenemos aquí dos propiedades. La primera, dice que solamente nos dan este ángulo de 55 grados. Pero si nos damos cuenta, este es un triángulo isósceles, quiere decir que estos dos lados tienen la misma longitud. Entonces, sus ángulos que están opuestos también van a tener la misma longitud. ¿Cuál es el ángulo opuesto a este lado? Entonces, el que está aquí enfrente. Entonces, quiere decir que este ángulo también va a medir 55 grados. Ahora, teniendo estos dos, vamos a encontrar la medida de x. La propiedad número 1 dice lo siguiente, que la suma de los tres, es decir, que 55 más 55 grados, más el ángulo x, la suma de los tres ángulos internos nos va a dar 180 grados. Entonces lo que hago es sumar los dos que yo tengo, 55 más 55 da 110 grados, y a eso le voy a restar 180 grados. Entonces lo restamos y nos da 70 grados. Quiere decir que el ángulo x mide 70 grados. Recuerden que la suma de los tres siempre nos va a dar 180 grados. ¿Listo? Aquí vamos con este segundo ejemplo, muchachos. Dice, tenemos que encontrar el valor de x, de la medida de este ángulo. Nos dan un ángulo exterior y un ángulo interior. ¿Listo? Entonces, el ángulo exterior, el de 118 grados, recuerden que es igual a la suma de los dos interiores que no sean adyacentes. Es decir, este de aquí no, sino la suma de esos otros dos. Entonces quiere decir que este es igual a 65 grados más este ángulo de aquí. Coloquémosle un nombre, coloquémosle alfa. ¿Listo? Entonces, ¿a quién va a ser igual a alfa? Tendríamos que restar 118, le restamos 65 grados, de 5 a 8, 3, de 6 a 11. Entonces, este ángulo alfa mide 53 grados. Entonces, ya teniendo este, miren que con la propiedad 1 fácilmente encontramos el de aquí, ¿sí? O también podemos decir que estos dos ángulos son suplementarios, es decir, el ángulo de 53 grados más el ángulo x suman 180 grados. ¿Por qué son suplementarios, profe? Porque miren que están en una línea recta. Quiere decir que ellos dos sumados siempre nos van a dar 180 grados, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo encuentro? Restamos 180 grados menos 53. De 3 a 10, 7, de 5 a 7, 2, y bajamos el 1, 127 grados. Quiere decir que el ángulo X, y esa sería mi respuesta, mide 127 grados. Muchachos, entonces espero que les haya servido la explicación. Cualquier cosa, por favor, si ustedes no entienden el taller que les dejé, está corto, es solamente una página, por favor me escriben al interno, yo con mucho gusto les explico. Chao muchachos, muchas gracias, que estén bien.